¿En qué condición quedan frente a la panorámica de explotación intensiva petrolera mexicana de los próximos años los tenedores de la tierra? Ese fue un artículo de la ley que se modificó mucho y siempre con la intención de incluir a los propietarios de las tierras. En el modelo regulatorio anterior, la ley de hidrocarburos señalaba un artículo draconiano que iba directo a la expropiación. Declaraba la prevalecencia de la actividad de hidrocarburos sobre cualquier otra y la propiedad social o privada podía ser... Pero la ocupación, eso justificaba el interés público. La ocupación temporal por años, ¿cuántos años? ¿30? La ocupación temporal estará sujeta al contrato de exploración o al contrato de explotación. Que puede ser 30 años. Dependiendo del tipo de yacimiento, pueden ser 20 años. Generalmente van a ser contratos de 20 años es casi o de un poco menos. Mira, trae una amplísima protección. En primer lugar, antes de otorgar un contrato, el gobierno tendrá que hacer primeramente una manifestación de impacto social, no solo de impacto ambiental, también de impacto social. Identificar cuáles pueden ser los efectos sociales de la actividad de hidrocarburos ahí, conocer el régimen de tenencia de la tierra. Si entramos a zonas de pueblos y comunidades indígenas, entonces la ley marca la obligación de hacer la consulta previa, libre e informada, que está en tratados internacionales. Concede a los propietarios de la tierra y a las empresas un periodo de hasta 6 meses días hábiles, que son como 9 meses, días naturales, para ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, habrá mediación gubernamental. Hay flexibilidad respecto a la contraprestación que se pacte. Puede ser ocupación temporal, ocupación superficial, arrendamiento, compraventa de tierras. En fin, este es un mecanismo que se deja abierto a la voluntad de las partes. Se les protege mucho con los avalúos. Los avalúos ya no serán catastrales, serán comerciales, hechos por peritos profesionales independientes. Obligatoriamente la ley señala que el avalúo deberá incluir el valor comercial de la tierra y la plusvalía que la propia inversión del proyecto le dé a la tierra, además de que se deberán pagar los bienes distintos a la tierra e incluso el lucro cesante por si es afectada la actividad económica que tenía el propietario del predio. Incluso también abre la posibilidad de que en extracción comercial de hidrocarburos exista una participación sobre los ingresos que genere el proyecto, adicionales a una renta mensual. Entonces, el propósito de esta redacción en materia de tierras es no atropellar derechos de los propietarios de las tierras y tampoco desplazarlos, sino hacerlos partícipe de la derrama económica que puede generar la extracción de hidrocarburos en una región. Pedro Joaquín Caldwell, ayer en este mismo programa estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, que tú sabes es crítico de la reforma, dijo cosas como que estaba iniciándose la desgracia del país y dijo también algo que me permite preguntarte para cerrar el programa. Estamos, dice Cárdenas, hoy solo hablando de extracción de petróleo, de acelerar el proceso de extraer el petróleo y de no otras cosas. ¿Dónde está el tema de la refinación? ¿Dónde están las fuentes alternativas de energía? ¿Dónde queda lo demás que tendría que tener como prioridad también este discurso oficial? Se contempla la posibilidad de que se generen asociaciones en actividades como refinación, como petroquímica. En México se ha vuelto un país muy dependiente en importación de gasolina. Estamos importando ahorita el 45% de nuestras gasolinas. Por ejemplo, productos petroquímicos estamos importando el 65%. Son dos ramas. Ciertamente se habla mucho de la extracción, pero va a venir mucha inversión, sobre todo al ramo de la petroquímica. Yo creo que este es un aspecto que se va a conocer, yo creo que en los próximos meses. Los ambientalistas están muy preocupados por el tema de explotar con fractura hidráulica, el fracking famoso. Al final de cuentas no fueron escuchadas voces diversas sobre el tema y se abre la puerta para una explotación de este tipo que también en el ámbito internacional es muy polémica. Sí fueron oídas las voces de los ambientalistas en dos cosas, sí impactaron en dos cosas muy claras. Se prohibió
la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas protegidas naturales, expresamente prohibido en la ley. Segundo, se pueden crear, además de esta situación, zonas de salvaguarda que puede decretar el Ejecutivo Federal para preservar zonas ambientales o patrimonio cultural o histórico del país. El tema del fracking me parece que es un tema controvertido, bastante demonizado. Yo creo que México debe de ir al fracking apegado a las mejores prácticas internacionales ambientales, pero no podemos concederle a Estados Unidos esa ventaja. Gran parte de los precios del gas tan bajo que tiene Estados Unidos se deben a su revolución tecnológica del fracking. Me despido, Pedro Joaquín Caldwell, con la parte que te comenté al principio y que tiene que ver con la eventualidad de una consulta popular. México estrena también una herramienta democrática en donde se abre la posibilidad de que se pueda incorporar una o varias preguntas en el proceso electoral que viene en curso, para 2015 y se pretende por parte de quienes la promueven que se revierta una reforma con estas características. En el mapa, en el cálculo gubernamental, ¿dónde está la consulta? Bueno, ciertamente los opositores de la reforma han optado por esta vía democrática de la consulta, pero esto todavía tiene que recorrer un trayecto procesal largo y complejo. Primero tendrán que acreditar ante el Instituto Nacional de Elecciones el número de la autenticidad de las firmas y segundo, la Corte tiene que determinar si la consulta popular que establece en la Constitución mexicana muy recientemente, viene de la legislatura recién pasada, llegada. Lo que está ahí es un referéndum revocatorio de la Constitución o más bien una consulta de tipo plebiscitario. Y segundo, va a tener que determinar si se trata o no de una materia vedada en la Constitución. Está vedado de consulta popular algunos temas como, por ejemplo, la seguridad nacional, la disciplina de las Fuerzas Armadas y los ingresos y gastos del Estado. Y en ese sentido, esta reforma es un alto contenido hacendario. Pero hay que recordar que, por ejemplo, 6 leyes del paquete de leyes secundarias tuvo que ser Cámara de origen, la Cámara de Diputados, precisamente porque tenían que ver con este renglón. Y en esa lógica de lo que puede suceder, y no sabemos si ocurrirá, pregunto, ¿qué grado de incertidumbre le inyecta a las eventuales inversiones inmediatas el tema de la consulta? Hasta este momento ningún inversionista nos ha manifestado su incertidumbre por el tema de la eventual de la revocación. Hasta ahora, en este momento. Ahora, yo sí te puedo contestar como exlegislador, porque yo fui de los legisladores que aprobamos la consulta popular. Yo nunca... en ningún momento estuvimos, desde mi punto de vista, aprobando un referéndum revocatorio de la Constitución. Más bien estamos pensando en una consulta de corte plebiscitario. Y sí creo yo que esta consulta está vedada constitucionalmente por su gran vínculo que tiene, su gran contenido relacionado con los ingresos y egresos del Estado mexicano. El cronograma de asignación de los contratos de la licitación de Ronda 1 establece que los primeros contratos podrían estarse otorgando en mayo del 2015, entre mayo y septiembre del 2015. Yo creo que para ese entonces ese tema, tendrá que estar sabido. ese elemento que llamas de incertidumbre, estaría resuelto.